pimientillo junto con la lechuga, los troceamos en tiras. Ahora le echamos un combinado de arroz, lentejas, quinoa y maíz dulce para convertirla en una ensalada templada. Ya se ve cómo echa humo. Ahora vamos a echarle un poquito de atún en aceite de oliva de nuestra tierra. Más. Y nos queda un último ingrediente que veremos a continuación. Ahora un poco de huevo cocido que vamos a botar y echar por la ensalada, en la que hemos escogido las hojas más tiernas de la lechuga, que son las que están cerca del cogollo del centro. Y nos quedan un par de ingredientes especiales que echaremos a continuación. Por último, unos pocos frutos secos y semillas. En este caso, unos trocitos de nueces, que son muy buenas para la cabeza y el cerebro. Vamos allá. Unas pocas de pipas de girasol, que son muy buenas para los señores. Y por último, unas pocas semillas de sésamo, lo mismo que se le echa al pan de las hamburguesas por encima, que le da ese toque tan rico. A continuación pasaremos a aliñarla y ya tendremos nuestra ensalada. Para acabar, aliñamos con un poco de sal de escamas del Himalaya. Así, unas poquitas. Tenéis las escamas. Un poco de vinagre balsámico de Módena. Y aceite de oliva puro virgen extra de Jaén. Y revolvemos nuestra ensalada para que se corte el aliño. Y este es el resultado final. A comer ensalada de lechuga. Hasta luego. ¡Yam!